Podemos hablar de ese momento en el cual ya no estás en el contexto de supervivencia, pero seguís percibiendo de la misma manera, como si fuera que tenés que correr, luchar, pelear, huir, escaparte, esconderte. Y nada de eso está pasando ahora. O sea, es una nueva relación, es un nuevo proyecto, es un nuevo negocio, es un nuevo trabajo. Sin embargo, seguís percibiendo de la misma manera. Y creo que en esto del sistema nervioso, no sé si nunca he hablado de este tema particular, porque por ahí hablo de sacar el cuerpo del estado de supervivencia. Y por supuesto que en este momento a atravesar todas estas cosas que estoy comentando, pero me fui dando cuenta que experimentaba otras cosas, pero mi estado emocional y mi percepción y mi sistema nervioso seguían percibiendo amenaza. Por eso es que llegué al sistema nervioso, porque algo tenía que desprogramar evidentemente de mi biología, porque yo tenía la información. Y muchas veces esto es desarrollo personal y de entrar en cursos y en formación, que también, como hablaba en el video anterior, entra un poco la idea del síndrome del impostor y que siempre te falta como la información y la falta constante y la insuficiencia también que hay detrás de eso, de creer primero que te falta algo y segundo que tenés que hacer algo para cambiarlo, que tiene que ver con la acción. Y siempre digo que cuando algo sea un tesoro lo van a guardar en un lugar donde no vayamos a buscar, básicamente que es adentro, ¿no? Hay una parábola que habla justamente de esto. Y esta búsqueda, este cambio interno, es muy necesario hacerlo. Pero me fui dando cuenta también que hay pasos para desprogramar la biología, el sistema nervioso, para sacarlo del estado de supervivencia, que no todos están en la misma frecuencia. Obviamente cada cuerpo, cada historia, cada identidad, cada programación es totalmente distinta, pero sí me fui dando cuenta como que hay pasos, y no el paso a paso, esto se va a hacer de esta manera, sino que podemos reconfigurar, desprogramar, y en este video te voy a hablar un poco de esto. Y estoy muy feliz porque finalmente abrimos el programa de 90 días de ilimitada, 90 días de reconfiguración, de desprogramación, de regulación, de crear y decidir nuevas conexiones neuronales, un cambio de identidad dentro de la biología de tu cuerpo. Ya te puedes anotar debajo del link en la descripción. Estoy muy feliz, también te puedes anotar en la lista de espera para tener un descuento. Y sé que las personas que van a estar ahí, las mujeres sobre todo, porque es un programa para mujeres, van a ser las que realmente resuenen con esta experiencia y con todo lo que vaya a decir en este video. Así que sin más vamos a empezar. Como te fui diciendo, a medida que fui experimentando distintos contextos, mi biología seguía percibiendo amenaza. Cambiaba de pareja y una amenaza, una desprogramación, un peligro. O sea, yo pensaba en ese momento literalmente que iba a ser el fin del mundo. Y creo que nadie habla un poco de estos procesos del cambio de identidad y de cuando tu biología, tus conexiones neuronales te dicen pareja, peligro, este gesto significa tal cosa. Y no sé si te pasó alguna vez con una relación o una pareja que hace un gesto particular y el sistema nervioso lo asocia con algo, quizás que tu papá, tu hermano, tu mamá, tu abuela hacían ese gesto cuando se enojaban, por ejemplo. Entonces vos interpretás dentro de tu biología que lo mismo está pasando, que hay amenazas, que hay enojo, y interpretás un gesto desde tu programación y te terminas enojando con la otra persona no sabe ni lo que le pasa y estás un poco en ese bucle, como yo estaba al principio. Al principio de mi relación particular que tengo actualmente fue mucha desprogramación, o sea, fue ese proceso de desprogramación. Yo en ese momento no era tan consciente del sistema nervioso, sí hacía muchas terapias alternativas, pero había algo que me faltaba, esta vuelta de rosca, pero no tenía que ver con el hacer y con el salir a buscar un curso, una formación, pero medio que había entrado en un bucle, en una espiral que para mí pasa mucho en la espiritualidad, que a veces es mucho más simple, más práctico. Había entrado en un bucle de la sanación eterna que les digo yo, y ojo con eso también, porque era más de lo mismo y no conocía esto que yo le estoy diciendo del sistema nervioso. La cuestión es que lo mismo después me pasó con un negocio. Yo ya tenía un negocio, como les conté en la historia pasada, en el video anterior,
Yo ya tenía un negocio y justo vino la pandemia después, y hubo mucha biología de supervivencia, porque obviamente no sabíamos qué iba a pasar el mes que viene, la semana que viene, o cómo iba a ir un poco la cosa. Entonces el instinto de supervivencia estuvo muy claro ahí. Claro, después para desprogramarnos hay gente todavía que quedó en ese bucle. Y después cuando volví a abrir otro negocio y demás, al principio mi biología entendió a negocio, sostener responsabilidad con mucha fuerza, con mucho miedo por la experiencia pasada. Y yo quería colocar ahora con este nuevo sistema nervioso, con esta nueva programación, tenía que colocarlo, tenía que derribar ese miedo, esa biología, desprogramarlo, estar ahí, por más incómodo que padecía en ese momento, porque yo quería que esas conexiones neuronales se desprendan básicamente, que esto lo hablo más en profundidad en la membresía, en los programas y que vamos a vivir. La cuestión es que empiezo a pensar, entre todo esto, bueno, fui haciendo ciertas formaciones del sistema nervioso, a informarme, porque me daba cuenta que había mucha información, pero mi cuerpo no la experimentaba. O sea, era como mi estado emocional, y la escuela vibracional de David Hawking, que también hablamos mucho de eso. Yo estaba todavía en el miedo, la culpa, la vergüenza, el resentimiento, la frustración. Y una de las cosas de la sanación eterna, de ir constantemente hacia atrás, hacia el pasado, primero que no lo podés cambiar. Sí podés cambiar la percepción que vos tenés sobre el pasado, y eso viene de los estados emocionales. Si yo estoy agradecida, voy a sentir, a vibrar y agradecer mi pasado, mi presente y mi futuro. Si yo estoy en miedo, voy a tener miedo de mi pasado, mi presente y mi futuro. Y voy a querer controlar, y voy a estar en la hormona del estrés, y la voy a pasar mal, básicamente. Entonces todo viene de esa percepción de que realmente, si tu biología y tu sistema nervioso nunca se enteran del cambio, no va a servir de nada. Y yo me fui dando cuenta que le tenía que poner más cuerpo a la experiencia, porque si en este proceso me ha pasado hace un tiempo, una de las chicas me comentaba que tenía una situación particular en la casa, que no sabía cómo iba a salir, qué es lo que iba a hacer. Este instinto de supervivencia de tengo que cambiar mi vida, pero porque veo que afuera está todo mal, entendiendo obviamente, y sé lo que es estar en distintos contextos, como siempre. Es una línea muy fina esto de los contextos y de uno. ¿Cuándo es el otro y cuándo soy yo, no? Es un conjunto de todo, porque si yo estoy en ese contexto, hay una parte mía que resuena con esa información, y esto ya también lo hablamos en el video anterior. Pero llega un momento en que me tengo que hacer cargo de la experiencia, y que por más que creo que es lo que me toca, que es lo que la persona que conozco hace muchos años, o es mi familia, es las lealtades y demás, tengo que empezar a decidir por mí, mis deseos personales. Pero esta persona particular me contaba que no podía dar ese paso, ¿no? Y a su misma vez estaba en mis procesos y demás, pero no hilaba la información, digamos, ¿no? O sea, como que sabía que había un cambio de biología. Yo trabajo mucho el cuerpo, conexiones neuronales, trabajamos el sistema nervioso, el cerebro, la identidad. Nos hacemos preguntas, en los espacios son un espacio de autoconocimiento, o sea, realmente no es vas a tener información, vas a conocer tu biología, porque tampoco es escuchar una palabra rara o no entender nuestros órganos mínimamente, o cómo funciona nuestro cerebro, y después nos decimos no, esta información no, o sea, te doy información, es importante, pero después básicamente la pasamos por el cuerpo. Bueno, esta persona particular iba a constelaciones todas las semanas, o sea, literalmente iba o le hacían a través online. Y seguía hace más de 5 años en este bucle, cursos, formaciones. No tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque voy a mi historia pasada una y otra vez. ¿Para qué? Vamos a revolver y encontrar más de lo mismo. Yo entiendo que hay un trabajo con la sombra y con los pensamientos y emociones, que entender de dónde viene. Por supuesto que sí, pero yo no puedo seguir 5 años en ese proceso, porque empieza a ser una justificación. No un impulso, no un cambio. Estoy en un bucle, vuelvo al pasado, no estoy ni siquiera en el presente. Porque en el presente recuerdo lo que pasó. A ver,
el subconsciente, el inconsciente en sí es maravilloso porque por suerte anula ciertos recuerdos para básicamente seguir viviendo. Porque si no, si nosotros recordaríamos una y otra vez experiencias que, repito, a veces está bueno saber, bueno, a ver, ¿por qué pienso como pienso? Pero yo no me puedo estar preguntando 10 años por qué pienso como pienso cuando estoy viviendo el presente también. Y cuando tengo que vivir una experiencia, compartir, seguir armando mis creencias, ideas y valores acá en el presente. Ese es el verdadero regalo del presente al final. Y en cuanto más le pongas biología a tu cuerpo, percepción, por eso movemos el cuerpo, entrenamos el cerebro, hacemos visualizaciones, por eso tan importante la meditación. Y no es una meditación, las meditaciones que hacemos y particularmente las que promuevo de relajar. No, son de entrenamiento cerebral, o sea, son de reconfigurar nuestra biología, nuestro sistema nervioso. Hay más meditaciones que son más dopamínicas, más de serotonina, más de oxitocina. Hay distintos, hay algunas que son más para relajar, para estar en ondas teta delta, hay algunas que son más para entrar en la acción y en distintos momentos se necesitan de esos neurotransmisores. Porque no es estar en una vía zen constantemente en serotonina cuando... Si el otro día en biohacking, en uno de los módulos que estaba viendo justamente esta formación, que ya la termino, había un umbral del estrés, ¿no? Y también de la productividad. Entonces nos mostraban a través de un gráfico cómo a más productividad, más estrés, pero que era bueno, o sea, la acción, el estrés nos lleva justamente, hay un estrés bueno que nos lleva a accionar, que tiene que ver con la dopamina. Estamos en ondas beta. Ahora, cuando el cerebro pasa a high beta, es decir, que se aceleran de más esas ondas, yo entro en tensión, en todo mi cuerpo entra en tensión. Y ahí el estrés deja de ser productividad y empieza a ser hiperproductividad, hipervigilancia, entra en estados de que no se puede recuperar, reparar, reconstruir. Y necesitamos de esos estados porque también se crean las conexiones neuronales nuevas a través de la incomodidad del estrés, pero no todos los cuerpos están preparados para estresarse de esa manera, porque si vos estás totalmente agotada, drenada en este momento, o drenado, y te dicen, tenés que salir a entrenar, vos decís, no tengo energía, es porque... Ahí va y ahí nace esto del programa de por qué empiezo a pensar que necesitamos 3 meses para reconfigurar estos 90 días, porque si estás en esos estados de hipervigilancia que no sabes o hace mucho tiempo crees que es falta de voluntad, te dicen, no, dale, hacé, el típico, dale, salí, dale, construite, dale, rompete, dale. Ese discurso no es para todos los sistemas nerviosos. No es para todos los sistemas nerviosos, o sea, hay un proceso de regulación o de desprogramación, hay un proceso después de desprogramación, después podemos hablar de crear nuevas conexiones neuronales, porque en un sistema totalmente agotado, ¿qué vas a crear? No estás preparado para crear, estás en la hormona del estrés, y esto lo hemos visto durante todos los programas, las membresías. Y de ahí nace un poco ilimitadas, ¿no? ¿Y por qué ilimitadas también a su misma vez? Porque en una mentoría que hice este último tiempo me fui dando cuenta que el sistema nervioso y la hormona del estrés es limitado. O sea, es justamente como yo hablaba en el video anterior, si yo estoy en la hormona del estrés, mis sentidos se agudizan y no puedo ver toda la botella, solamente estoy viendo esta parte. Cuando yo empiezo a regular mi sistema nervioso, a activar la corteza prefrontal, a tomar mejores decisiones, a estar en una biología que al principio me va a parecer extraño porque, como yo decía, todavía la percepción y mi estado emocional no reconocen que es mi nueva realidad. Y si vos no haces ese trabajo del cuerpo de la desprogramación, jamás vas a poder experimentar gratitud, amor, alegría y no importa el contexto en el que estés. Porque en realidad no tiene que ver con el contexto. Es que vos no vas a poder percibir la gratitud, el amor, la alegría, ni allá ni acá, porque no lo estás viviendo acá. Si yo no puedo experimentar gratitud, alegría, paz, calma, aceptación en este momento, ¿qué me dice que lo voy a poder experimentar en el futuro si el futuro se crea acá en el presente? Y yo no lo estoy sintiendo en este momento.
y empezar a reconfigurar esos estados emocionales para estar más en paz, alegría, se entrenan. El sistema nervioso del cerebro está preparado para protegerte. Tenés que entrenarte y tenés que entender mínimamente, y volvemos a lo que decía antes, cómo funciona tu cerebro, cómo entras en ese loop. Y volviendo un poco a la historia que les contaba anteriormente, esto de las constelaciones y demás, yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra de cuando estamos en la sanación eterna y seguimos buscando y revolviendo a la mierda. Hacé abono ya, ahora en este momento, basta. ¿Cuánto tiempo te vas a levantar todos los días y en vez de decir, proyecto de acá para adelante, vas a hacerle caso a tu biología, a tus conexiones neuronales, que como el subconsciente estuvo tanto en loop con esos pensamientos, con esos estados emocionales, se les despierta el otro día y es como domar un caballo, se va a despertar como que queriendo salir, pero corriendo básicamente. En ese momento, reconfiguración. Salgo al encuentro con el otro, reconfiguración. Salgo al trabajo, reconfiguración. Todo eso hacemos en la mentoría, trabajamos tu caso particular, también tengo mentorías 1 a 1 y demás, pero hay un proceso para eso. Es como domar a un caballo, tenés que domar a tu mente, a tu cerebro. Tenés que reconstruirlo, entrenarlo, así como entrenás el músculo, lo mismo hacemos con el cerebro y la biología, no están separados. Y después me hablan de construir negocios, de construir trabajos, de construir relaciones, de construir vínculos, cuando yo estoy en hipervigilancia, viendo. En las mentorías aparecen un montón de casos y entre ellos también traen, por ejemplo, las relaciones, ¿no? Y el otro día me contaban de un caso particular que, por las inseguridades de una de mis alumnas y demás, empezaba a proyectar constantemente dónde estaba, qué dejaba de hacer, empezar a controlar si iba a estar con otra persona, cuál era el contrato dentro de eso, qué podrían hacer, qué no se podría hacer, de qué manera y demás. Está espectacular con todo eso, pero hay un momento que empiezo a no ser pareja, sino ser madre, ocupo otro rol, y a su misma vez me olvido de mí. Estoy utilizando la energía hacia afuera. Cuando a mí me hablan de celos, de envidias, de si puede estar con otra persona, no puede estar, yo no podría estar literalmente en una pareja hoy donde mi energía esté puesta en ¿estará con otra? ¿No estará con otra? ¿Dónde estará? No, o sea, o cuando sale, o entiendo que son procesos, pero vos tenés que reconfigurar tu biología para volver a tu energía, a tu biología, a tu sistema nervioso, a por qué yo proyecto en eso, por qué estoy en estas relaciones, en estos vínculos que me hacen sentir insuficientes. En realidad nadie te hace, sino que hacen y vos disparás. Pero ¿qué de mi biología resuena en esta experiencia, básicamente? Si yo, a ver, reina, rey, tenés que estar centrado en vos. Literalmente, estás drenando. Si yo te pregunto en este momento y me encantaría saber qué te está drenando, me vas a decir que es el afuera, que es algo del afuera, que es tu trabajo, que es tu negocio, que son los clientes, que son las relaciones, que tu pareja. Espectacular con todo eso, esa es la hormona del estrés. La hormona del estrés está en el afuera, está los sentidos agudizados porque justamente el sistema nervioso dice peligro, desconfianza y demás. Volvemos a vos, reconfiguramos el sistema nervioso, nos expandimos, pero realmente desde la serotonina, no desde la dopamina que mañana me tengo que levantar y otra vez seguir construyendo, porque desde ahí, desde cómo llego para pagar, cómo hago con esto, qué hago, qué construyo, qué ideas, no tengo ideas, no sé de dónde sacarlas. No tenés ideas y no estás creativo porque estás en la hormona del estrés. Literalmente, cuando a mí me dicen no tengo ideas y esto de la creatividad, claro, no tenés distintas partes del cerebro que están activadas en este momento porque estás en la hormona del estrés, estás en el estado de supervivencia. Tu espectro de poder ver la realidad, la imagen, esto que hablaba de la botella, es muy acortada. El cuerpo lo siente, por algo tenés tensión, o sea, por algo el bruxismo, por algo el duele el cuello, los hombros. ¿Te pensás que es que porque dormiste mal la noche anterior?
ya estamos grandes, o sea, reconozcamos que es el sistema nervioso que se presenta sobre todo a la noche cuando descarga, cuando no tengo que controlar, y el sistema nervioso hace pum. Y al otro día, ay, me duele el cuello, dormí mal. Mentira. Venís con una tensión y una descarga enorme que por suerte existe el sistema nervioso que hace esa descarga, porque te imaginás. Entonces, yo creo que hay que cambiar la percepción de tu cuerpo. Viene de la mano de la biología, del sistema nervioso. De aprender que facturar más que personas de mi familia, que facturar más que mi pareja, que facturar más que lo que yo creo de mí misma, la idea que yo tengo de mí, la idea que yo creo que otros tienen de mí. Al final depende de mí, de mi biología. Y eso se entrena. El éxito se entrena. Si vos le tenés miedo al éxito al ser más grande, porque a veces pasa. O sea, si te acostumbraste a estar en el mismo ritmo, a hacer lo mismo, de la misma manera, se entrena. Y se entrena para que... A ver, a mí me encanta esto de no es lo que tenés, es lo que mantenés. No es, todos pueden llegar a un resultado. Yo he construido una casa, he tenido relaciones, nos hemos mudado a lugares espectaculares y lo hemos podido sostener durante un tiempo determinado. He ido 2 horas al gimnasio, he hecho cosas que no podía sostener después con el tiempo. Y después he hecho dietas, he tomado suplementos, cosas para lograr un resultado. Tenía ese resultado, pero después dependía de eso. Porque yo no había construido los hábitos. Es como el que se opera. Yo no estoy en contra de las operaciones, pero digo, si vos sentís, me voy a operar, primero porque creo que me voy a sentir bien. Si algo de la afuera crees que te va a hacer sentir bien, estás al horno. No, o sea, volvemos a lo mismo. Si yo te pregunto ahora en este momento, algún momento de recuerdo que vos tengas que te sentiste súper plena o pleno, es porque tu estado emocional, tu biología, era de gratitud, de alegría, de paz. No importa que estaba afuera. Les puedo asegurar que en este momento no me importa lo que tengo afuera, literal, pero yo me siento bien, agradecida. Me levanto y digo, no me importa lo que tengo afuera, será una consecuencia, por supuesto. Estamos en el plano de la demostración y me encanta compartir, por eso también estoy en estos videos, por eso tengo un montón de cosas que tengo, por supuesto. O sea, me encanta lo material, porque es una proyección también de mi estado interno. Pero estoy desapegada de eso también, porque entiendo que lo más importante es mi estado emocional. Que la pregunta es cómo me siento bien. Ahora, ¿cómo me siento bien? Así que bueno, espero que haya plantado una semilla de recordarte que la verdadera expansión y que sacar al cuerpo del estado de supervivencia no tiene que ver con cambiar de contexto, no tiene que ver con cambiar de relación, de trabajo, de negocio, tiene que ver con cambiar tu biología. Y que tu sistema nervioso y tu biología se enteren que ya tenés la información, que hiciste esos cambios y ahora tenés que programar básicamente a tu cuerpo. No podés sacarlo de esta experiencia. Y eso te invito también, si sos mujer. ¿Por qué mujeres? Porque resuena que quiero crear estos espacios para poder expandirnos. Hay muchas creencias también, en particular, en cuanto al éxito del sistema nervioso de las mujeres. Entonces también lo quiero trabajar esa desprogramación. Espero encontrarte ahí, que podamos hablarnos, que podamos conocernos mejor, que pueda conocer tu historia, que lejos de identificarte a través de tu historia, porque realmente puedo conocer tu historia, pero no sos tu historia, que podamos desarrollar esta nueva identidad tuya, esta nueva versión, pero no desde la mejor versión y todo eso, sino que tu verdadera versión. O sea, el potencial que sabes que tenés adentro, que decís, estoy para más. Siento que tengo un montón de información, pero quiero que mi cuerpo me acompañe en esta experiencia. Así que debajo en el link de la descripción, o también podés ir a ver un poco en mis historias de Instagram, Tatiana_Arocha, donde ahí vemos un poquito más en profundidad todos estos temas. También vas a estar viendo cosas del programa, te puedes anotar en la lista de espera. Nos vemos por ahí, espero poder de sistema nervioso a sistema nervioso, que espero que lo puedas percibir. Nos regulamos juntas y nos vemos en esos espacios en el próximo video, en la próxima práctica, en el próximo entrenamiento, y espero que tengas un excelente día, tarde o noche. Chao.